Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, licenciado. Hola, buenos días. Vamos a dar inicio en honor al tiempo para que nos quede al final tiempo para las dudas sobre la tarea. Vale, perfecto, entonces ya estamos acá. Bien, no sé si le aparece compartido el escritorio ya. Sí, ¿verdad? Sí, sí, te mira bien. Bien. Bien, entonces la tutoría que teníamos programada para el día de hoy es la tutoría número 3, que estaba programada para el 27 de octubre de 2018 en horario de 10 a 12. Los contenidos que tenemos propuesto, primero es revisión de las ecuaciones paramétricas y simétricas de la línea recta en el espacio, ángulos entre rectas, distancia de un punto a una recta, rectas paralelas, secantes y cruzadas, o perpendiculares. Luego tenemos 5 problemas a desarrollar. Vamos a iniciar primero con lo que son las ecuaciones de las rectas paramétricas y simétricas. La definición primero, lo que sería de una recta en el espacio, eh, sería mediante vectores. Vamos a leer lo que es la definición, que es que consideremos la ecuación de la línea recta en el plano, se define la ecuación de la línea recta en el espacio, la cual de manera análoga está definida como los puntos P que satisfacen la ecuación, y nos da acá lo que es el vector OP, que va a ser la suma del vector OA más lambda veces el vector U. Este vector U es el que nos va a dar la dirección de la recta. Este vector U le solemos llamar también vector director. Ya vamos a ver cómo lo calculamos en los problemas. En el material nos explica geométricamente cómo es que se construye esta ecuación. No sé si lo revisó o tiene alguna duda sobre cómo se plantea ahí. Sí, sí, yo estaba revisando el material y ahí algunos conceptos sí los entiendo bien. Si hay alguna duda, pues En este en me particular comenta. no, no tiene problema. Este es el Es la- paramétrica. no, esta es la Sí, vectorial de cuando la veo. recta. La primera, esta que estoy señalando acá, es la vectorial de la recta. Voy a tratar de hacerle un pequeño bosquejo en GeoGebra para ejemplificárselo un poco mejor. Supongamos que tenemos, vamos a ver, aquí nos da un punto A y un vector U. Primero vamos a colocar un punto A. Vamos a decir que por acá está el vector A. Aquí lo estamos ejemplificando en el plano, pero de la misma forma se puede hacer en el espacio. Ahora vamos a construir lo que es un vector U. ¿Qué le vamos a llamar? Vamos a darle esta inclinación. ¿Ya? Ahora, este vector que voy a construir desde el origen hasta el punto A va a ser el vector OA. Si a ese vector le sumamos nosotros lo que es el vector U, a ver, no lo puedo trasladar. Bueno, la idea es que este segmento del vector perdón, lo trasladamos para acá, sumando el vector. Vamos a suponer que este vector W es el mismo vector U, pero lo he puesto eh, calculado porque no sé por qué GeoGebra no me lo está pudiendo copiar para trasladarlo. Entonces, si usted le multiplica lambda a ese vector U, este vector lo que va a pasar es que se va a hacer más grande o se va a hacer más pequeño, pero siempre va a mantener la dirección del vector U. Si el lambda es negativo, nos arroja los puntos que están aquí abajo. Entonces, todos esos puntos que son generados mediante la suma vectorial del vector OA más lambda veces el vector U, nos van a generar lo que son todos los puntos de la recta. Eso es lo que en sí nos está diciendo lo que es la definición de rectas en el espacio mediante vectores. Por eso es que se escribe como vectores. El vector OP
es igual a la suma del vector OA más lambda veces el vector U, que es lo que le estaba comentando. Esta sumatoria de vectores nos va a generar todos los puntos que están sobre la recta. Por eso es que él se escribe de esa forma. Luego dice que consideremos la línea recta que pasa por el punto A y nos da coordenadas x0, y0 y z0. Y que tenemos el vector U, que este sería el vector director con coordenadas A, B, C. Luego partimos de la ecuación anterior y sustituimos el OP, sería todos los puntos que están sobre la recta. Vamos a darle los nombres de X, Y, Z a esa en forma general. O A ya dijimos que es x0, y0, z0, más lambda veces el vector director, que aquí dijimos que era ABC. Si nos fijamos al efectuar esta recta, aquí por propiedades de producto podemos tener lambda por A, coma lambda por B, coma lambda por C, y al realizar la suma con este punto de acá nos va a quedar x sub 0 más lambda A, coma y sub 0 más lambda B, coma z sub 0 más lambda C. Y por igualdad de ternas ordenadas tendríamos que la primera componente de esta es igual a la primera componente del vector resultante de acá de esta suma, y de ahí salen estas ecuaciones que tenemos acá, que sería x igual a x sub 0 más lambda A, y es igual a y sub 0 más lambda B, y z es igual a z sub 0 más lambda C, donde lambda pertenece a los números reales. No sé cómo vamos hasta ahí con... No sé si hay algún problema, alguna duda o algo hasta acá. Sí, se entiende, licenciado. Bien, entonces vamos con las ecuaciones simétricas de la línea recta. Las ecuaciones paramétricas serían estas, las que tenemos acá. La primera, la que estoy señalando ahorita, sería la ecuación vectorial de la línea recta. Si nos pide la ecuación vectorial, sería encontrar esta ecuación. Si nos pide la paramétrica, sería esta, donde x y z los encontramos como x sub 0 más lambda veces la primera componente del vector director, y0 más lambda veces la segunda componente del vector director sería y así encontraríamos mediante, si se fija acá, como estos serían puntos conocidos, x0, y0, z0 y a, b, c serían valores que ya conocemos, que nos da el problema. Entonces se llaman paramétricas porque están en base a un parámetro. En este caso el parámetro que nos está dando es lambda. Si se fija que solo necesitamos darle valores a lambda para encontrar estos puntos. Por eso se llaman paramétricas. Entonces hasta ahorita llevamos lo que es la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas. Ahora, partiendo de las ecuaciones paramétricas, vamos a llegar a las ecuaciones simétricas. Ya vamos a ver por qué se le llaman ecuaciones simétricas. Aquí, si se fija, estas ecuaciones que tenemos acá son exactamente las mismas que encontramos en la diapositiva anterior. De aquí podemos despejar lambda, es decir, pasamos x sub 0 a restar y pasamos el a dividir. Y también de la otra podemos hacer lo mismo, nos quedaría y menos y sub 0 dividido entre b y z menos z sub 0 dividido entre c. Y si se fija tendríamos lambda en términos de x. Acá tendríamos en la segunda de igual forma lambda igualado a una expresión y en la tercera también. Entonces como las tres expresiones serían igualadas a lambda, yo puedo escribir la igualdad de esos despejes. Como este es igual a lambda, este es igual a lambda y este es igual a lambda, tengo la certeza de que este es igual a este y igual a este. Entonces de ahí salen las ecuaciones simétricas. Esta sería la ecuación simétrica de la recta. Observando detenidamente esta ecuación, nos damos cuenta de que A es la primera componente del vector director, B es la segunda componente del vector director y C es la tercera componente del vector director. Si regresamos aquí, nos fijamos de que el vector director tenía componentes A, B, C. A era la primera componente, B la segunda y C la tercera. Entonces, si usted tiene una ecuación de esta forma, automáticamente solo tiene que sacar los denominadores de esas ecuaciones y ese sería su vector director. Ya ese razonamiento lo vamos a utilizar más adelante en uno de los problemas que tenemos planteados, pero es bueno que nos vayamos fijando para que vayamos teniendo en mente que de cualquiera de las tres representaciones de las ecuaciones de la recta podemos llegar a estos resultados.
Ahora vamos a pasar a lo que son ángulos entre rectas. Para determinar el ángulo formado entre dos rectas cualesquiera en el espacio, se calcula el ángulo formado entre los vectores directores de ambas rectas utilizando la fórmula trigonométrica del producto escalar de vectores. Recuerda que u por b era igual a la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo. De ahí, de esa ecuación, despejamos lo que es el coseno y nos queda esta igualdad que tenemos acá. Ahora bien, ¿por qué lo hacemos con los vectores directores? Como lo vimos anteriormente, vamos a ver la definición acá. Supongamos que esto que tenemos acá es una recta. Esta recta, quien determina la dirección es el vector director de esa recta. En este caso sería u. Imaginemos que tenemos otra recta y en la segunda recta el vector director es b. Entonces, quien determina la dirección de la segunda recta sería b. Entonces, para determinar el ángulo formado entre las dos rectas solo es necesario verificar con los vectores directores, es decir, determinar el producto punto de los vectores directores y dividirlo entre sus normas. De esta forma tendríamos lo que es el ángulo entre las dos rectas, porque si encontramos el ángulo entre los dos vectores directores, estaremos encontrando el ángulo que está entre las dos rectas, porque las dos rectas dependen de la dirección de los dos vectores directores. No sé cómo vamos hasta ahí, va quedando claro. Sí. Bien. Claro. Bien, entonces continuamos. Bueno, aquí nos dice que u y b son los vectores directores de dicha recta. Vamos a ver lo que es la distancia de un punto a una recta. Consideremos el vector BP, que sería el que va de acá a acá, a este punto, según se ve en la gráfica, donde B es el pie de la perpendicular al punto P. Acá nos está diciendo que este punto B es por donde pasa al trazar una perpendicular a la recta, es decir que este vector BP es perpendicular a la recta que nos está dando la ecuación. Entonces la distancia del punto P a la recta, es decir, la norma del vector BP, estaría dado por la ecuación que tenemos acá. En el material aparece la deducción de esta fórmula. Yo en este caso no la agregué por cuestiones de disminuir el número de diapositivas en la presentación. Pero ahí está cómo se deduce. Si hay alguna duda sobre esto, lo podríamos ver más adelante. Pero en sí está bastante claro cómo surge la fórmula. El punto es que para calcular entonces la longitud del punto B al P o la longitud del vector BP, eso sería igual al producto, a la norma del producto cruz del vector AP, es decir, el que va del punto A al punto P, cruz el vector director de la recta. Vector director acá. Y todo eso dividirlo entre la norma de u al cuadrado, que este u sería el vector director de la recta. Y de esta forma estaremos calculando lo que es la longitud o la distancia que hay del punto P al punto B, o la longitud del vector BP. En este caso hay dos formas de realizarlo. El problema que nos han planteado acá, yo lo he realizado de las dos formas para que veamos la diferencia, que en una podemos, si no tenemos el punto P, imagínense que en un problema nos pide calcular el punto B, que es el punto donde se levanta la perpendicular. Mediante esta fórmula no lo puedo realizar, porque esta fórmula únicamente me da la longitud, no me da datos que me sirvan o que me puedan facilitar encontrar las coordenadas de ese punto. Lo hemos trabajado de las dos formas para que vean que si nos pidiesen ese punto podemos calcularlo en base a las proyecciones, pero ya más adelante vamos a ir viendo eso. Bien, rectas paralelas, secantes, cruzadas y perpendiculares. Bueno, las rectas paralelas en el espacio son paralelas si los vectores directores de ambas rectas son paralelos o colineales. Esto creo que sale bastante inmediato. Como la dirección de la recta depende del vector director, automáticamente si los vectores directores son paralelos, las rectas deben de ser paralelas. De igual forma, si fuesen los vectores directores fueran perpendiculares, las rectas también serían perpendiculares.
Y las rectas secantes. Dos rectas en el espacio son secantes si al intersectar, si se intersectan en un punto, es decir, que tienen un punto común. Notemos que en el espacio dos rectas pueden estar no ser paralelas y no intersectarse. Puede que una esté más abajo y la otra pase más arriba, la cruce, pero no la toque en ningún punto. En este caso, en esta figura, ese puntito azul que vemos acá sería la intercepción entre esta recta y esta otra. Entonces, si se interceptan en ese punto, las llamaremos rectas secantes. Ahora bien, si las rectas no son paralelas y no son secantes, entonces diremos que son rectas cruzadas, que es cuando no cumplen que sean paralelas ni sean secantes, es decir, no son paralelas y no se cortan en ningún punto. Así interpretaremos la definición de rectas cruzadas. Bien, entonces vamos a pasar, no sé si hay dudas con la teoría, antes de comenzar con el problema 1. Solo tengo una duda en donde menciona que las rectas son, bueno, se cortan en un punto y solamente se cruzan, no sé cómo. Vaya, vamos a ver. Voy a tratar de ejemplificárselo en GeoGebra porque aquí es más sencillo. Vamos a ver. Bien, ahí tenemos la vista 3D. Vamos a colocar un punto, digamos este, y aquí vamos a colocar otro. Y vamos a pasar una recta que vaya de ese punto y pase a este otro punto. Ahora bien, este en el plano, vamos a colocar puntos. Vaya, aquí esta cosa no. Vaya, si se fija en este caso, las rectas no son paralelas. Tampoco se cortan en un punto. Si se fija en el espacio, si lo vemos desde este ángulo, parecería que sí se cortan en este punto de acá, ¿verdad? Pero como es el espacio, podemos notar de que las rectas ni cerca pasan. Es decir, esta recta no toca en ningún punto a la otra recta. En ese caso, las rectas se llamarían, o les diré, las definimos como rectas cruzadas. Pero nos fijamos que según la óptica aquí podría parecer que sí se interceptan, pero no lo hacen. Entonces a estas rectas que no son ni paralelas ni se interceptan en ningún punto es a la que estaremos llamando cruzada. No sé si quedó clara la... Sí, es que lo que pasa es que en el espacio hay rectas que aparentarían al graficar las que se cortan, pero en realidad no se tocan en ningún punto. Para esas rectas es que se ha definido lo que es rectas cruzadas. Las llamaremos cruzadas cuando no sean ni paralelas ni tengan un punto de intercepción. Si se fija diferente de las secantes aquí sí que se interceptan en un punto. Por ejemplo, si yo a esta rectas que tengo aquí le intento calcular una intercepción, vamos a ver, le voy a dar que intercepte esta recta con esta y vamos a ir a la vista algebraica. Si se fija que acá me aparece que ese punto es indefinido, aquí el punto E me dice indefinido porque no es posible intersectar la recta F con la recta G, que en cierta medida gráficamente ya lo pudimos notar. Al girar el plano vemos que no se cortan. Sí, exacto, entendí la idea. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es el problema 1, que nos pide hallar la ecuación vectorial, simétrica y paramétrica de las rectas que pasan por los puntos y nos da los dos puntos, P menos 3,1 y Q 1,4. Además nos pide dibujar el diagrama. Si nos fijamos aquí en este problema, nos pide primero la ecuación vectorial, que es la primera que vimos en la teoría.
La simétrica, que es la tercera que vimos, que es cuando quedan en forma de igualdad. Y la paramétrica cuando x queda en términos de lambda y y en términos de lambda. Fijémonos que en los puntos que nos da también solo tiene dos componentes, es decir, esta recta va a estar en el plano. Ahora bien, para sacar la ecuación vectorial necesitamos uno de estos dos puntos y necesitamos el vector director. Aquí en este caso, como no tenemos el vector director, tendríamos que calcularlo. ¿Cómo se calcula el vector director? Le vamos a llamar u y va a ser la resta del punto P menos el punto Q. Esto es independiente, puede ser Q menos P. Lo que va a pasar es que va a tener dirección contraria, pero al final nos va a generar la misma recta. Sentido contrario, perdón, no, dirección es el ángulo que forma, sentido es el del vector, pero en este caso no importa si es P menos Q o Q menos P para determinar el vector director, aunque a veces depende de por ejemplo, si quiero el vector PQ sería Q menos P lo que tendría que restar para obtener ese vector. En este caso, como en general nos está pidiendo la ecuación vectorial de la recta, aquí se tomó el punto P y se le restó el punto Q. Y si se fija, al hacer la recta nos queda menos 3 menos P menos Q. Aquí creo que hubo problema porque lo hicieron al revés. Aquí era Q menos P, porque sería 1 menos 3. Creo que yo cuando lo digité me equivoqué. Entonces en este caso aquí tendría que estar Q y aquí tendría que estar P. Así al restar las componentes sería 1 menos 3, sería 4. Menos por menos sería más y sería 3 más 1, 4. Luego tendría 4 menos 1 y me queda 3. Entonces el vector director de esa recta sería 4,3. Ahora, para hacer las ecuaciones vectoriales de esa recta necesitamos fijar uno de esos dos puntos. En realidad no importa cuál fijemos, el resultado siempre va a ser el mismo. En este caso vamos a fijar el punto P, que es menos 3,1. Entonces la ecuación de la recta es igual a fijar un punto más t veces el vector director. Ya fijamos este punto P y vamos a decir que eso va a ser t veces el vector director, y el vector director que hemos encontrado es 4,3. Entonces acá estaríamos resolviendo lo que es la primera incógnita, lo primero que nos pide solicita encontrar, que sería la ecuación vectorial. Sería menos 3,1 más t veces 4,3, es decir, P más t veces el vector director, que es U. Ahora, para las ecuaciones paramétricas desarrollamos esto. Tendríamos menos 3. Bueno, aquí lo hicieron mediante la fórmula. No sé si recuerda, al inicio de la teoría teníamos x igual a x0 más lambda veces el A, que era el primer elemento del vector director. Pero estas ecuaciones, si no se las aprendiera o si no se las memoriza, las puede sacar directamente de acá. Usted dice que XYZ, bueno, en este caso sería el par X, Y, es igual a la suma de estos vectores. Aquí sería 4t, 3t, y al realizar la resta sería menos 3 más 4t, 1 más 3t. Y de ahí sacamos de la igualdad de pares ordenados, sacaríamos que x es igual a menos 3 más 4t y y es igual a menos 1 más 4t. En este caso, como se aplicaron las fórmulas que ya se tenía, también se puede hacer de esa forma. Aquí x sub 0, ¿quién era? Era menos 3. U sub 1 era 4 y el parámetro t. Y aquí nos queda menos 3 más 4t. De igual forma, y sub 0 era 1 y aquí al multiplicar el U2, que era 3, nos queda 3t. Y aquí tendríamos lo que son estas de acá abajo. Serían las ecuaciones paramétricas de la recta. De esta recta, esta sería la ecuación vectorial. Estas serían las paramétricas y nos faltaría encontrar las simétricas. Para encontrar las simétricas, partiendo de estas, podemos despejar el parámetro t. Nos quedaría x más 3 dividido entre 4 igual a t. Y y menos 1 dividido entre 3 igual a t. Y como ambas expresiones son igual a t, podríamos igualarlas y llegaríamos a lo que tenemos acá.
Si se fija, aquí era x menos x sub 0 entre la primera componente del vector director igual a y menos y sub 0 entre la segunda componente del vector director, que acá x sub 0 era menos 3. Entonces menos 3 por menos nos da 3 positivo, queda x más 3, y la primera componente del vector director era 4, solo la escribimos ahí abajo, y de igual forma acá la primera componente de y sub 0 era 1, y la primera componente, perdón, la segunda componente del punto era 1, y la segunda componente del vector director era 3. Y ahí llegamos a lo que son las ecuaciones simétricas de la recta, que serían estas que están acá. No sé si hay alguna duda con respecto a este problema. No, licenciado, este es parecido al de la tarea, entonces yo el de la tarea ya lo estaba trabajando, entonces incluso le mandé ahí el enlace del video a Kelly y Sí, sí. Sí, ahí lo que le faltaba era esto, que es calcular el vector director. sí, exacto. Ajá. Pero en este caso es similar al de tarea, solo que este es en el plano y el de la tarea es en el espacio. Ahí tienen que calcular el de z. De igual forma, el proceso es exactamente el mismo. Ajá, sí, sí. Estamos bien ahí. Bien. Y aquí se hizo lo que era el bosquejo de la gráfica. Aquí se ubicó el punto P, el punto Q y el vector U. Si se fija, si tenemos, para ver lo de la vectorial nuevamente, aquí tendríamos el punto OP, el vector OP, perdón, que va del origen al punto P, y si le sumamos este vector U, lo único que vamos a obtener al multiplicarlo por lambda, el vector U va a ser todos los puntos que están sobre la recta. Entonces ahí tendríamos el esquema. El problema 2 nos pide encontrar la distancia del punto R, que tiene coordenadas 2,2,5, a la ecuación vectorial, y nos da la ecuación vectorial de una recta que pasa por el punto 2,0,1 y el vector director es 0,2,1. En este caso tenemos que encontrar la distancia. Lo vamos a hacer de dos formas, utilizando proyecciones y utilizando la fórmula que planteamos en la teoría al inicio. Para calcular el punto de la distancia que hay del punto R a la recta L, debemos encontrar primero el punto E sobre la recta L, que la recta pase por R y sea perpendicular a E, que es lo que nos dice la definición. Para encontrar esta distancia necesitamos encontrar la norma del vector ER. Ahora bien, fijémonos que tenemos el punto P, que sería en este caso este que tenemos acá. Este sería nuestro punto P, que sería 2,0,1. Nuestro vector B, que es nuestro vector director, acá sería 0,2,1. Y nuestro punto R, que está acá arriba, sería 2,2,5. Ahora debemos de calcular la proyección de PR, es decir, la proyección que hace PR sobre el vector B. La proyección recordemos que acá este vector B puede ser más pequeño, podría estar por acá, podría ser menor incluso que la proyección, o podría ser incluso más grande. Por eso lo que necesitamos nosotros en realidad es la proyección que hace PR sobre el vector PE, o perdón, PE no, sobre el vector B, que es el vector director de la recta. Ahora bien, ¿cómo calculamos primero? Bueno, aquí lo primero que se está sacando son los valores. Si nos fijamos que el vector B es el vector P, el vector director, que ya vimos que tenía coordenadas 0,2,1. Entonces tenemos que el vector B tiene las coordenadas 2,0,1. Y vamos a calcular la proyección del vector PR sobre el vector B. Ya esta fórmula ya la teníamos creo con anterioridad, y si no, pues se ha sacado de los libros de geometría euclídea y aparece también cómo calcular la proyección de un vector sobre otro. En este caso nos dice que la proyección de PR sobre B va a ser igual a el vector PR punto el vector B, este sería el producto interno, dividido entre la norma de B al cuadrado, y eso multiplicado por el vector B. Esta sería la fórmula hasta acá. Luego la vamos a aplicar. ¿Quién era PR? PR
era el punto que va desde acá a acá, ese no lo tenemos. ¿Cómo lo sacamos? Pues restando r menos p. R es este punto que tenemos y P es esto. Tendríamos 2 menos 2 nos da 0, 2 menos 0 nos da 2 y 5 menos 1 nos da 4. Es decir, tendríamos el vector 0,2, 4. Ese sería nuestro vector PR, que es el que tenemos acá. Por cuestiones de espacio no lo hice, pero aquí lo podemos verificar. Si restamos las componentes del vector R a las componentes del punto P o el vector P, nos va a dar lo que es el vector PR, que sería 0,2,4, perdón. Y eso le aplicamos el producto interno con el vector B, que es el de la dirección, el vector director, que sería 0,2,1. Lo sustituimos ahí y calculamos la norma de este vector, que sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso multiplicado por el vector B, que sería 0,2,1. Ahora bien, al desarrollar el producto interno, vamos a llegar a que esto va a ser igual a 8, es decir, 0 por 0 es 0, 2 por 2 es 4 y 4 por 1 es 4. Al sumar esos resultados nos queda 8. En el numerador nos estaría quedando 8 y en el denominador tendríamos la raíz de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso está elevado al cuadrado por la fórmula. Fijémonos acá, la norma elevado al cuadrado. Este cuadrado se simplifica con la raíz y nos quedaría 0 más 4 más 1, que es 5. Es decir, de todo esto de acá obtenemos el resultado, que es 8 quintos. Ese 8 quintos está multiplicando por el vector director de la recta, que es 0,2,1. Ahora 8 por 0, 0, entre 5, 0. 8 por 2, 16, entre 5 sería 16 quintos. 8 por 1, 8, entre 5 sería 8 quintos. Entonces tenemos que la proyección de PR sobre el vector B va a ser este vector que tenemos acá, que tiene componente 0, 16 quintos, 8 quintos. Y con eso hemos encontrado lo que es la proyección del vector PR sobre el vector B. Ahora bien, si nosotros vamos a ir a la figura, fijémonos, tenemos esta proyección, es decir, tenemos lo que vale este vector. Ahora, si se fijan, este vector va de acá a acá, el contrario sería menos la proyección, porque la proyección iría desde aquí hasta acá, menos la proyección sería el vector contrario, que va de acá a acá, más este, y nos da como resultado, al sumar esos dos vectores, el vector ER, que es el que necesitamos. Ahora sería este menos la proyección y tendríamos ese resultado. Por esa razón es lo que hacemos en el siguiente paso. Creo que hasta acá nos habíamos quedado. Aquí tenemos que PR menos la proyección de PR sobre B. Ya vimos que al sumar estos dos vectores, al restar estos dos vectores, el resultado es el vector que va del punto E al punto R. El vector ER. Entonces, ¿pero quién era PR? El vector PR ya lo habíamos calculado, que era 0,2,4 menos la proyección, que es el resultado que tenemos acá, que es 0,16 quintos, 8 quintos, y realizamos la resta. 0 menos 0 es 0, 2 menos 16 quintos es menos 6 quintos, y 4 menos 8 quintos nos da 12 quintos. Ahora bien, entonces este vector que tenemos acá, este resultado, sería el vector ER, es decir, solo tenemos que calcular su norma. Ya acá ya tenemos las componentes del vector ER. Entonces le aplicamos la norma. Aquí escribimos esto de nuevo porque recordemos que este es el resultado de esta resta. Va a ser igual a sacar la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Aquí creo que me faltó aplicarle, ponerle el cuadrado del menos 6 quintos. Aquí sería 6 al cuadrado 36, entre 5 al cuadrado, que es 25, más 12 al cuadrado, que sería 144 entre 25. Sumo 144 más 36. Eso lo divido entre
lo tendría dividido entre 25. Al simplificar, si le saco quinta a los dos, me queda 36 y abajo quinta de 25 sería 5. Luego saco raíz a ambos lados. Como raíz de 36 es exacta, la coloco, que sería 6. Y como 5 no tiene raíz cuadrada exacta, solo coloco raíz de 5. Sí, ahí está cargando. Cargando, dice ahorita. Me avisa cuando le aparezca para continuar. Sí, ahí aparece el problema. Bien, Ahí está bien. Ahora sí. bien, entonces no habíamos quedado acá. Le decía que hasta acá hemos encontrado lo que nos pedía el ejercicio, que es la distancia que hay desde el punto hasta la recta, es decir, la distancia que hay del punto R hasta el punto E de la recta. Ahora bien, si el ejercicio nos pidiese encontrar este punto E, es decir, donde se levanta la perpendicular, mediante este proceso lo podríamos hacer, que sería sumar el vector 0P o OP, que va desde el origen hasta el punto P, con el vector que sería la proyección de PR sobre el vector B. Entonces, si sumamos OP más P más la proyección, tendríamos lo que es como resultado el punto E. Si nos pidiese el ejercicio calcular eso, tendríamos que hacerlo de esta forma para ya tener lo que es el valor de la proyección. En dado caso nos pidiese encontrar ese punto, pero en el ejercicio acá nos pedía únicamente calcular la distancia del punto R a la recta. Si fuese el caso, únicamente tendrían que aplicar esta fórmula, que otra forma de resolver el problema es aplicando la fórmula, que es la que teníamos en la teoría. Ahora bien, en este caso no es el BP, sino el vector que va de E a R. P al punto R, aplicamos producto cruz con el vector director de la recta, que en este caso era B, y eso lo dividimos entre la norma de B. Ahora bien, PR ya lo habíamos calculado anteriormente, que era 0,2,4. Entonces lo sustituimos, cruz, el vector director de la recta, que era 0,2,1. Y eso lo dividimos entre la norma de B, que sería la norma de 0,2,1. Ahora bien, al realizar este producto cruz, no lo hice por cuestión de espacio y eso ya lo hemos trabajado antes, así que creo que no hay problema al dejarlo de hacer. Al realizarlo van a llegar a este vector, que es el vector menos 6,0,0. Y calculamos la norma del vector b, que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevado al cuadrado, sería 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí nos quedaría 4 más 1, sería 5, tendríamos raíz de 5. Y aplicarle la norma al vector que tenemos arriba sería la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. 6 por 6 es 36, raíz de 36 es 6. Y eso lo dividimos entre la norma de b, que sería raíz de 5. Y ahí hemos encontrado lo que es la distancia que hay del punto a la recta. Si se fijan, esto es bastante más sencillo calcularlo. Se hizo de las dos formas porque si le pidiese únicamente calcular la distancia del punto a la recta, lo puede hacer mediante este proceso y sale mucho más sencillo. Pero si le pidiese la distancia del punto a la recta y le pidiese encontrar el punto, tendría fuerza que hacerlo de esta otra forma. No sé si hay dudas con respecto a este problema. No, está bien, licenciado. Ok. Pasamos a lo que es el problema 3.
que nos pide determinar si las rectas L1 y L2, acá nos da las ecuaciones vectoriales de las dos rectas, son perpendiculares, son paralelas o simplemente son secantes. En este caso, para simplificar la solución, sabemos que las rectas dependen únicamente del vector director. Es el vector director el que da la dirección de dichas rectas. Entonces únicamente tenemos que ver si este vector director 4,2,2 es paralelo, perpendicular o secante. Bueno, para probar si son secantes sí tendríamos que hacerlo con la recta completa. Pero para probar, anular estas dos respuestas, es decir, para verificar si son perpendiculares o paralelas, únicamente tendríamos que hacerlo mediante los vectores directores, que es lo que tomamos acá. El vector U, que es el vector director de la primera recta, es 4,2,2 y el vector B es menos 4, menos 2, menos 2. Y aquí, si observamos, el vector U es igual a menos el vector B. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector U es R veces el vector B, donde R es menos 1. Es decir, nosotros podemos escribir el vector U como R veces el vector B. Y eso nos implica que los vectores U y B son paralelos. Entonces, si los vectores directores son paralelos, automáticamente notamos de que las rectas son paralelas. Por eso podemos concluir de forma directa que las rectas son paralelas. Ahora bien, supongamos que no pudiésemos hacerlo así y queremos ver si son perpendiculares. Para ver si son perpendiculares es el producto punto el que tendríamos que aplicar. Sería U punto B y ver si el resultado es 0. Y si el resultado es 0, quiere decir de que U es perpendicular a B. Entonces la recta L1 es perpendicular a la recta L2. Y bien, si no fuese el caso, en este caso con el ejercicio ya está resuelto hasta acá. Pero supongamos que no fuera el caso, es decir, no son perpendiculares ni son paralelas. Vamos a ver si son secantes. ¿Cómo vemos si son secantes? Aquí tendríamos que hacerlo mediante las rectas, es decir, ver si hay valores de T y B para los cuales nos genera el mismo punto en las dos rectas, o si la recta se intercepta. Es decir, igualamos esta ecuación vectorial a esta. Tendríamos que resolver las sumas vectoriales, igualar las componentes luego de resolverlas y se nos formarían ecuaciones, tres ecuaciones con dos incógnitas, y de ahí podríamos intentar resolverlas. Si hallamos valores de alfa y de t que satisfagan ambas ecuaciones, entonces las rectas serían secantes si existiese esa solución. En el caso de que no existiera, entonces tampoco serían secantes, y si no son ni paralelas ni secantes, entonces serían cruzadas, que es la otra opción que no aparece ahí. Pero ahí hemos aplicado, si se fijan, en estas dos rectas todos los conceptos para verificar algo. Pero aquí el ejercicio nos pedía únicamente si son paralelas y ya vimos que sí. No sé si hay dudas. Licenciado, yo veo el ejercicio. ¿Hola? Sí, le decía que yo veo el ejercicio parecido al ejercicio 2 de la tarea, o sea, ya... Ah, ya. Ajá. Solo. Para allí dice toda intersección, cuando me dan dos rectas así como... Igualándolas. Es decir, usted iguala esta ecuación vectorial a esta, es decir, 4, menos 2, menos 4 más t veces 4,2,2 igual a 3,0, menos 1 más alfa veces menos 4, menos 2, menos 2. Luego, si se fija, al resolver acá, al hacerlo un solo vector, esta suma, me quedaría 3 menos 4 alfa, 0 menos 2 alfa, menos 1 menos 2 alfa. En el caso de la recta de abajo, tendríamos que hacer eso con la otra recta y luego igualar componentes a componentes. Al igualar componentes a componentes le va a quedar dos ecuaciones en términos de t y en términos de alfa. Tiene que resolver el sistema de ecuaciones y verificar que cumplan las ecuaciones que le formen ahí los resultados, y si es el caso de encontrar la solución, entonces sí serían secantes, es decir, se interceptan en un punto. Pero si no tuviese solución, es decir, el sistema que se le forme no tiene solución en términos de t y alfa, entonces
no serían cruzadas, no serían ni paralelas ni secantes. Ya vamos a ver, creo que uno de los problemas nos pide calcular eso. 4. Si se fija aquí nos pide determinar si las ecuaciones de las líneas rectas determinadas determinan un par de rectas secantes. Acá nos pide encontrar o determinar si estas rectas se interceptan en algún punto. Aquí, es decir, si las rectas se interceptan en un punto, quiere decir que existe ese punto x, y, z perteneciente a R3, tal que ese punto pertenece a la intersección de las rectas L1 y L2. Ahora bien, si se fija aquí, igualamos. ¿Qué igualamos? La primera recta, que sería la ecuación vectorial que tenemos acá, únicamente la copio y la traslado para acá. Menos 2, menos 1, 2, menos 1,3 más lambda veces menos 1,2, menos 2, y eso va a ser igual a la otra ecuación vectorial de la siguiente recta, que sería menos 1,2,1 más alfa veces 2, menos 1,0, y resuelvo. En este caso, aquí creo que solo copié lo mismo, no lo desarrollé. Aquí sería, si metemos a multiplicar el lambda, aquí sería menos lambda por menos 1 sería menos lambda, y lambda por 2 sería 2 lambda, y lambda por menos 2 sería menos 2 lambda. De igual forma acá con el alfa nos quedaría 2 alfa. Alfa por menos 1 sería menos alfa, y alfa por 0 sería 0, y al sumar esos puntos me quedaría 2 menos lambda. Recordemos que acá cuando multiplicamos el más por el menos nos queda menos, aquí nos quedaría menos lambda, coma, aquí sería menos 1 más 2 por lambda, que sería 2 lambda, y luego sería coma 3, que es este, sumado con este de acá, pero como este estaba multiplicado por lambda, quedaría menos 2 lambda, sería 3 más menos 2 lambda, más por menos es menos, y me quedaría 3 menos 2 lambda. Y se hace lo mismo acá en el lado derecho, sería alfa por 2, que sería 2 alfa, menos 1 por alfa, que sería menos alfa, y 0 por alfa sería 0. Luego al sumarlo tendría menos 1 más 2 alfa como primer componente del vector, del vector resultante. Luego sería 2 menos alfa, la segunda componente, y la tercera sería menos 1 más 0 alfa, es decir, menos 1 más 1, positivo más 0. Me quedaría 1, es decir, el resultado de esta ecuación vectorial sería el vector menos 1 más 2 alfa, 2 menos alfa, 1, y el de esta ecuación vectorial sería 2 menos lambda, menos 1 más 2 lambda, 3 menos 2 lambda. No sé si vamos bien hasta ahí o hay alguna duda. Sí, vamos bien. Bien, ahora si se fija, estos son dos ternas ordenadas, es decir, dos vectores en el espacio, es decir, 3 componentes de cada uno. Aquí sería una componente, 2, 3, de igual forma acá. Por igualdad, aquí tenemos que esta es una igualdad de ternas ordenadas. Yo tengo que 2 menos lambda es igual a menos 1 más 2 lambda. Esa sería mi primera ecuación, que es lo que le decía, se le forma un sistema de ecuaciones. 2 menos lambda es igual a menos 1 más 2 lambda. Ahora, igual a la siguiente, sería menos 1 más 2 lambda es igual a 2 menos alfa, que es lo que tengo acá, que es la siguiente igualdad que tengo. Y la tercera igualdad sería 3 menos 2 lambda igual a 1. En este caso recordemos que cuando el alfa se multiplicó por 0 se anuló el alfa y únicamente nos quedó el 1 del punto. Entonces la tercera igualdad nos queda 3 menos 2 lambda igual a 1. Este sistema tiene que resolverlo y ver si se encuentran esos valores de lambda y alfa para los cuales esas igualdades son ciertas. En este caso, de la tercera ecuación podemos despejar lambda. Este 3 está sumando, lo pasamos a restar, 1 menos 3 sería menos 2. Este menos 2 está multiplicando, pasa a dividir, sería menos 2 sobre menos 2, y eso sería 1, es decir, de ahí, de esta tercera ecuación, en este caso, resulta de que lambda es igual a 1. Ahora, si yo sustituyo en cualquiera de las otras dos ecuaciones el valor de lambda, aquí, por ejemplo, en la segunda, el lambda vale 1. 1 por 2 es 2.
menos 1 más 2. Ahora este 2 lo paso a restar. 1 positivo menos 2 negativo sería menos 1. Y el menos 1 del que está multiplicando al alfa lo paso a dividir. Yo voy a tener menos 1 entre menos 1 y me va a quedar 1, es decir, alfa va a valer 1. Ahora bien, si se fija, estos valores de lambda y alfa únicamente lo he sacado de estas dos ecuaciones. Hay que verificar si esos valores hacen cierta la tercera igualdad. Ahora bien, como los dos valen 1, aquí tendría 2 menos 1 igual a menos 1, perdón, más 2 por 1. 2 menos 1 es 1, y aquí 2 por 1 es 2, menos 1 más 2 es 1 positivo, y se me cumple que 1 es igual a 1. De aquí resulta de que como yo he encontrado valores de lambda y de alfa que me hagan ciertas las tres ecuaciones, entonces son rectas secantes porque se cortan en un punto. Cuando lambda vale 1 y cuando alfa vale 1, se cortan en el mismo punto. Pero ¿cuál es ese punto? Nos vamos aquí a la ecuación de la recta. Veamos, si lambda vale 1, al multiplicarlo por todos los elementos de este vector me quedan exactamente iguales a como están. Yo sumo 2 menos 1 y me da 1. Sumo menos 1 más 2 y me da 1 positivo también. Y sumo 3 menos 2 y me da 1. Es decir, el punto es 1,1,1. Ahora, si alfa vale 1 también, este vector me queda tal y cual está. Menos 1 más 2 es 1. 2 menos 1 es 1. Y 1 más 0 es 1. Si se fija, al reemplazar los valores de lambda y alfa acá, he llegado al mismo punto, 1,1,1 y 1,1,1. Entonces el punto donde se interceptan las dos rectas es el punto 1,1,1. Y ahí hemos resuelto el problema, son rectas secantes. No sé si hay alguna duda con respecto, porque este creo que se parece más al problema de la tarea. Sí, entendí todo lo que se hace cuando se intersectan. Sí. Solo lo que no entendí es cuando son perpendiculares y me da dos rectas así, si yo justifico, no sé si es una demostración que hay que hacer. No, cuando le da dos rectas de esta forma, sí. Ecuaciones vectoriales de la recta, así se le da. Ajá, sí, exacto. Y le pide verificar si son perpendiculares. Ahí tendría únicamente que hacer el producto punto de los dos vectores directores, y si resulta que el producto punto de los dos vectores directores, es 0, entonces automáticamente sabemos que los vectores directores son perpendiculares y por lo tanto las rectas también son perpendiculares. Ahí únicamente le está pidiendo que aplique las definiciones. Hola. Hola. Sí, hola, licenciado. No. Perdón, no escuché. No hablaba aquí, pero no me escuchaba. Ajá. No sé si comprendió o alcanzó a escuchar lo que le comenté para verificar si son perpendiculares las rectas. No, no escuché. Vaya, le decía que si tiene las dos rectas de esta forma, es decir, tiene las ecuaciones vectoriales de las dos rectas, sabemos que la primera recta tiene dirección
menos 1,2, menos 2, que es el vector director de la primera recta. La segunda recta tendría la dirección 2, menos 1,0, que es el vector director de la segunda recta. Para saber si las rectas son perpendiculares, únicamente tendría que verificar si los vectores directores son perpendiculares. Es decir, si usted realiza el producto interno de los dos vectores directores y le da que es igual a 0, quiere decir de que los vectores directores son perpendiculares y por consiguiente también las rectas serían perpendiculares. En el ejercicio que me está planteando usted, así sería como tendría que abordarlo. Sí, sería por producto interno. Ajá, mediante los vectores directores. Sí, conoce los vectores directores. No sé si tiene alguna otra duda con respecto a la teoría o a lo que hemos aplicado en este problema. No, se entiende bien el problema. Bien. Pasamos entonces a lo que es el último problema, que es el problema 5. Nos pide calcular el ángulo formado por las rectas y nos da las ecuaciones simétricas de las dos rectas, L1 y L2. Tenemos lo que son las ecuaciones. En este caso, recuerda que cuando estábamos definiendo en la teoría anteriormente, notábamos de que las componentes del vector directores quedaban dividiendo a x menos x1, y menos y1 y z menos z1. En este caso podemos sacar de acá que el vector director de la primera recta tendría componentes 2,1,1. De igual forma acá, el vector director de L2 tendría componentes menos 1,2,1. Y como nos está pidiendo calcular el ángulo entre las rectas y tenemos los dos vectores directores, basta calcular el ángulo que hay entre los dos vectores directores. Entonces, como ya tenemos los vectores directores, solo aplicamos la fórmula. Coseno de teta va a ser igual al producto interno de los vectores y eso lo dividimos entre la norma de los vectores. Aquí sería el producto interno del vector director de la primera recta, que es 2,1,1 punto el vector director de la segunda recta, que es menos 1,2,1, y eso lo dividimos entre la norma de 2,1,1 por la norma de menos 1,2,1. Aquí al aplicar la definición de producto interno sabemos de que va a ser menos 2 por menos 2, positivo por menos 1 más 1 por 2 más 1 por 1, y eso dividido entre las normas, que es lo que tenemos acá, 2 por menos 1 más 1 por 2 más 1 por 1, y la norma sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y aquí sería raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y 1 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1. Sería 4 más 1, que es raíz de 6. De igual forma acá, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1. 1 más 2 más 4, más 1 nos da 6. Entonces tendría raíz de 6 por raíz de 6 en el denominador, y en el numerador tendría 2 por menos 1, que es menos 2. 1 por 2 es 2 positivo, se cancela con el 2 negativo que me había dado el primer resultado, y 1 por 1 me queda 1. En el numerador tendría 1 y en el denominador tendría raíz de 6 por raíz de 6. Esto sería raíz de 6 elevado al cuadrado, se simplifican las raíces y me queda un sexto. Ahora bien, paso el coseno como coseno inverso al lado derecho para despejar el valor de teta, que recordemos que era lo que yo quería encontrar, el ángulo entre los dos vectores directores. Entonces el coseno inverso de un sexto me da que es 80,40, es decir que el ángulo entre las dos rectas es el mismo ángulo de los vectores directores, y como el ángulo de los vectores directores es 80,40, el ángulo entre las dos rectas es 80,40. Antes de pasar a los recordatorios, quisiese mostrarle cómo quedan las rectas de ese último problema. Hice un pequeño bosquejo y no lo agregué a las diapositivas porque como está en R3, la figura se ve mejor cuando la podemos mover o girar. En este caso
Fijémonos que ahí tenemos las dos rectas, ahí están graficadas las dos rectas. Y si se fija, al calcular el ángulo que están entre estos tres puntos, este punto pasa por una recta y este punto C pasa por otra recta. Al calcular el ángulo, ahí nos dice que es 80.40 y el ángulo que nosotros hemos calculado es 80.40. Bueno, ya teníamos 41, creo, pero es por la aproximación. Yo, como lo hice con calculadora a mano, yo lo iba redondeando, pero al final observamos que el ángulo que obtuvimos entre los vectores directores es el mismo ángulo que se encuentra entre las rectas. De igual forma, cuando usted me preguntaba cómo calcularlo cuando eran perpendiculares, si el producto, es decir, si el ángulo que forman los vectores directores es 90, también el ángulo entre las dos rectas va a ser 90, similar a este problema. Solo que en ese caso solo basta con realizar el producto interno porque ya conocemos ese resultado. Ya sabemos que si dos vectores son perpendiculares, el producto interno es 0. Entonces no tendría más que realizar en ese problema, más que hacerlo de esa forma. Había unos recordatorios acá al final, que la entrega de la primera parte de la tarea 2 será para máximo el 5 de noviembre, que ya creo que ya se acerca la fecha, la tenemos que es el lunes, ¿verdad? 5 de noviembre cae lunes. Es para entregar la primera parte de la tarea 2. También dice que si la pueden completar para ese día, la pueden entregar sin problema completa. Pero ahí depende de cada quien. Porque esta creo que tiene fecha del 14, si mal no recuerdo. Creo que la segunda parte estaba para el 14, creo. Pero si la logran completar antes de ese día, pueden subirla completa para ese día. Ya les queda libre bastante tiempo para que se enfoquen en otras asignaturas. Si no, pues basta con que entreguen la parte correspondiente al día 5 y ahí estaría todo con respecto a lo que es la tutoría de los problemas a desarrollar del día de ahora. Si quiere, podemos pasar a ver las dudas que tenga sobre la tarea o sobre el material. Voy a parar acá la grabación para que no se haga muy extensa.